¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas, esta que es la temporada número 12. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, youtube.com/C Entrevistas Omar. Síganos en Instagram y en Facebook y búsquenos en Spotify, donde pueden encontrar las más de 150 entrevistas que llevamos en estas 12 temporadas. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Recordarles que además de tener una conversación con nuestros invitados, nos gusta tenerla también con ustedes. Y recordarles también que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y estoy seguro, segurísimo, que hoy vamos a aprender y a reflexionar mucho. Tenemos un gran programa, un invitado de lujo. Vamos a hablar de muchas cosas, de ciencia, de física tradicional, de física cuántica, de átomos, de quarks, de matemáticas, de aceleradores, de partículas, de ALICE, de preparación, de vocación, de aprendizaje, de familia, de científicos, de maestros, del origen del universo, de libros, de literatura, de filosofía y de mucho más. Y quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Gerardo Herrera Corral. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal, Omar? Qué gusto estar aquí contigo. Encantado. Muchas No, gracias no, por la invitación. el gusto es nuestro. Muy agradecidos por este espacio que nos da. Y yo quiero empezar rápidamente con una imagen que le quiero poner y quiero que nos diga qué es y qué le recuerda. A ver, va, ahí está. Excelente. Fantástico. Muy bien. Si se le pone un poquito de yodo, se va a ver todavía Ah, mejor. Esta es una imagen inolvidable. Es la cáscara de una cebolla. ok. ¿Y qué le recuerda? Bueno, desde luego que eso me recuerda a una experiencia crucial cuando yo estaba en el cuarto año de primaria y el profesor llevó a la clase un microscopio. Yo me recuerdo mucho y muy a menudo de esa experiencia porque fue una experiencia inolvidable. Considerando que las escuelas en aquel entonces no tenían los recursos con los que se cuenta ahora. El Ujú. profesor de cuarto año de primaria nos había prometido que llevaría un microscopio un día antes. De manera tal que desde que llegó por la mañana con algo en la mano, representó ya una expectativa. Eso fue toda una experiencia de la primaria. Y efectivamente, cuando llegó el momento, sacó un microscopio pequeño, era un aparato muy pequeño que era de difracciones y tenía esos microscopios que tienen un espejo para tomar la luz de la Mm, ventana y es con la luz natural que se ilumina el portaobjetos, donde se ok. encuentra lo que uno quiere ver. Ese era pues un microscopio antiguito, no era un microscopio electrónico, eléctrico, ni con lámparas especiales, ni mucho menos. Pero Fue toda cuando una vio usted a experiencia. través de él, fue algo fantástico, ¿no? Sí, sí, entonces nos hizo, de hecho, como parte, yo creo, de la dinámica, alguien llevó la cáscara de una cebolla y por supuesto nos hizo ver también las hojas de una planta, el agua de una charca que estaba por Mm, ahí y pudimos ver los microbios que eran hasta ese momento toda una ficción. Pero sobre todo esta imagen que estás colocando tú ahí, esta imagen a mí me pareció una imagen muy bella porque para mí fue un shock el poder ver una célula. A mí me habían ujú, dicho que estamos, los organismos pluricelulares estamos formados por células y nos hablaban de la célula y nos hablaban de la pared celular y del núcleo dentro de una célula. Y todo eso era un conocimiento de libros, pero verlo en la cáscara de una cebolla y poder apreciar efectivamente a la célula con su núcleo ahí, para mí fue una experiencia completamente chocante, o sea, fue algo realmente transformador. Yo me quedé paralizado ante esa imagen, me recuerdo que me quedé paralizado por todo lo que representaba esa imagen, así, una célula en la cáscara de una cebolla. Sí. claro. No es lo mismo verlo en el libro que verlo ya ahí en un microscopio, ¿no? Era verdad, ese fue el primer shock, era verdad, existían las Exacto. células
y tenían un núcleo y una pared celular y estaban en una cebolla. Yo nunca me imaginé que se tratara de algo tan grande como para que uno lo pudiera ver. Por supuesto que estaba de por medio un microscopio, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero, pero nunca, yo nunca, hasta ese momento no había considerado la posibilidad de que llegaría a ver semejante cosa. Claro. Qué importancia la de los maestros en todo momento, ¿no? Pero a edades tempranas creo que son importantísimos, ¿no? Indudablemente, indudablemente los maestros son los grandes personajes de la sociedad. Yo creo que Ujú, son los protagonistas en un país, los protagonistas de la cultura, de la vida en sociedad, de la política, de la ciencia, del arte, de la cultura, son realmente los formadores. sí. Era él, creo, ¿no? Mario Ruiz Romero, el que Caleb Mario Ruiz Romero, te investigaste el nombre. Y me imagino que no fue la única dinámica, ¿no? Me imagino que era un maestro que por ahí tenía esas inquietudes de, pues, hacerlos ver y pensar otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, el profesor que llevó el microscopio no Mm, fue Calemario Ruiz Romero, él llegaría más tarde, él fue un okey, profesor de la preparatoria. El profesor que llevó el microscopio en el cuarto de primaria era el okey, profesor Israel, profesor de primaria. okey. Después vendría otros profesores también memorables, el profesor Margarito en quinto y sexto año de primaria y luego la secundaria. Y ya en la escuela que no era exactamente una preparatoria, sino una escuela técnica, Mm, tuve la fortuna de conocer al profesor Calemario Ruiz Romero, que fue también fundamental en mi formación, ¿no? Que fue okey. orientando las inquietudes y que me hizo ver la posibilidad de hacer una carrera científica y con el que mantengo además actualmente una relación muy estrecha. Mm, Acabo de estar mire. hace un mes, poco más quizá, en Delicias, Chihuahua, y lo visité. Él es siempre muy inquieto, me había pedido que le llevara un libro de los transformables de Sebastián, así que Ah, eso mire. hice. No hay mucho publicado de los transformables de Sebastián, escultor, Mm, pero hay un ujú. pequeño libro que le llevé y entonces tuvimos la oportunidad de sentarnos y conversar un poquito sobre eso y Mire, otras cosas. qué interesante seguir esa, pues, ya amistad, ¿no? Después Sí, desde luego. Sí, sí, sí. de ser maestros. Oiga, le quiero mostrar otra que entiendo, otra imagen que entiendo que, pues, también fue un momento importante que, pues, lo marcó y a partir de ahí, decidió muchas cosas, ¿no? Por ahí vemos un árbol, Sí. platíquenos. Bueno, es además una imagen muy, pues probablemente de esa región. Yo supongo que es el río, Sí, puede ser el río San Pedro, ¿verdad? Que ujú, pasa por la región, que es eh, la fuente de agua que hace posible el sistema de riego 05. Hay otros más en el país. Este fue el quinto que se construyó por allá en los años 30, 40, el sistema de riego en el que se marca Delicias, Chihuahua y otras ciudades cercanas, ¿no? Que son bañadas por el río Conchos y por el río San Pedro. Y ese es más o menos el panorama, ese es el paisaje de los ríos en la mitad del desierto, ¿no? México tiene una sierra madre oriental y una sierra madre occidental. La sierra ujú, madre occidental tiene por un lado una región muy verde, muy abundante, que es Sinaloa, una buena parte de Sonora. Pero el otro lado de la sierra, que es Chihuahua, que es Delicias, se beneficia del agua que escurre de la sierra cuando llueve ahí, ¿no? Es una cuestión geográfica, una dinámica geográfica muy interesante. Entonces, bajan los ríos al desierto y bañan de manera muy local, de tal suerte que a lo largo de los ríos crecen álamos. mm, Los álamos son un árbol espectacular, es un árbol muy de la región, muy del norte de México y del sur de los Estados Unidos. Son árboles gigantescos que crecen a las orillas de los ríos, que en invierno se ponen amarillentos y toman unas tonalidades muy bonitas. Y sobre todo que son gigantescos para el desierto, ¿no? Son los árboles más grandes que se puede uno claro, encontrar en el desierto, de tal manera que siempre despiertan una sensación de asombro.
Sí, ver a un árbol así para mí de niño siempre representó algo inexplicable, un misterio, en entender cómo era posible que un árbol como ese llevara el agua desde el subsuelo, desde varios metros por debajo del nivel del suelo, donde están las raíces, y me decían que absorbían el agua hasta 15 metros quizá de altura, hasta la última hoja que yo alcanzaba a ver de alguna manera, ¿no? Y eso siempre representó para mí también una experiencia, un misterio, un motivo de asombro. Las plantas fueron siempre un motivo de asombro, la manera como funcionan las plantas, ¿no? Mire, y con esto que estamos platicando, lo del microscopio, lo del árbol, usted habla mucho de la vocación, ¿no? De encontrar la vocación. Muchas veces creo que no le hacemos caso a ese llamado o factores externos por ahí eh, nos, nos mandan por otros lados, pero qué importante es escuchar esa voz que tenemos por ahí y que nos guía y tratar, obviamente, de que no nos desvíe. Es importante, ¿no? Creo que muchos, y más a esas edades, podemos hacerle caso a otras cuestiones externas que nos llevan por otros lados, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Hay, por supuesto, siempre ruido, hay más voces y hay más ruido en la vida que lo pueden a uno efectivamente llevar en diferentes direcciones, pero también que impiden que uno escuche en algún momento el llamado, ¿no? Ujú. Afortunadamente, creo yo, a menudo esa voz habla con insistencia. Eso fue por lo menos mi caso, porque puedo recordar muchísimas experiencias en las que aparecía nuevamente esa voz que me indicaba con toda claridad que lo mío eran los porqués, que era una búsqueda de respuestas a preguntas en cierta manera inútiles, aparentemente inútiles, ¿eh? Las preguntas que uno se plantea sobre la naturaleza, sobre el origen de las cosas, estuvo siempre ahí, ese llamado, ¿no? Ok. Preparando el programa, pensaba que pues los niños, su naturaleza es justo esa curiosidad, ¿no? Eh, pero, y regreso un poquito al mismo tema, pues muchas veces esa curiosidad pues se mata incluso en la escuela, ¿no? Que eso es lo que a veces es muy triste, porque los niños por naturaleza son curiosos, preguntan y quieren saber lo que hay a su alrededor, pero muchas veces el sistema de educación pues va como, pues sí, matando esa curiosidad, ¿no? Desgraciadamente. Sí, indudablemente. Y desafortunadamente eso ocurre con mucha frecuencia en las áreas que a mí me tocaron, ¿no? Mm, Como ser centrales en mi vida, que son las matemáticas y la física. exacto. Es extremadamente difícil que uno a lo largo de los años encuentre profesores que, que realmente conozcan la materia y que la amen. Eso es Ujú. extremadamente difícil. Yo bien puedo decir que durante la secundaria pude muy bien haber dejado de lado las matemáticas y la física porque no tuve los profesores con las habilidades, con los conocimientos, con la filosofía, con la pasión por las materias. Fue ya más tarde en la preparatoria cuando tuve profesores que sí, de alguna manera reflejaban eso y que me dieron a mí la pauta para que yo mismo tomara libros y empezar a aprender por mi cuenta, ¿no? Pero efectivamente es muy común, todavía creo yo, porque todavía he tenido la experiencia de educar a mis hijas, de ver Mm. cómo los profesores realmente no conocen la materia que imparten y cómo eso acaba por disuadir a la gente del estudio, ¿no? Sí, claro. Habla usted de estudiar por sí mismo, que eso lo hizo usted, y creo que estos dos libros, usted solito, ¿no? Se los aventó. Sí, es correcto, esos libros están por ahí, son libros son libros con los que yo tengo una relación sentimental, además. No solamente porque representaron todo un periodo de estudio personal, nadie me Ujú. obligaba, yo lo hice porque yo quería hacerlo, pero también porque me costaron muchísimo dinero, porque yo provengo de una familia muy humilde en que había
que cuidar mucho los pocos recursos que habían. Y para poder yo comprar esos libros, yo tuve que ahorrar por muchísimo tiempo, muchísimo Ok, tiempo. Yo trabajamos, todos siempre trabajamos. Yo trabajé en mil cosas. Yo trabajé en el campo piscando. Yo trabajé en la obra. Yo trabajé de mesero en un restaurante. mire, Yo vendí paletas en la calle. Yo hice cantidad de cosas. Sé muy bien trabajar en la calle. Y eso significaba ahorrar el poco dinero que uno iba ganando para eventualmente alcanzar a comprar esos libros que estaban de manera muy extraña en una papelería en la ciudad, en Ciudad Delicias, ¿no? No había tampoco grandes librerías. mire. Y usted solito ahí iba aprendiendo y De manera que todavía representan una cierta emoción cuando los tomo, porque esos libros, por ejemplo, están forrados con plástico, ¿ah? lo, que, lo que demuestra que yo quería que me duraran toda la vida. Había que claro, protegerlos, porque además se utilizaron muy intensamente, los utilizaba todos los días. Yo estudié esos libros de portada contra portada. ¿Sí? mire. Y ahí ya se veía obviamente pues la vocación y la pasión, yo diría la pasión, ¿no? Por aprender, por conocer este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí surgió un gusto enorme, enorme por las matemáticas. Ahí me quedó claro que yo debería estudiar matemáticas y, eh, y, y ahí vinieron las orientaciones del profesor Caleb un poco en la dirección de las posibilidades que existen para estudiar matemáticas. El lugar más cercano en ese sentido era la Universidad de Nuevo León en Monterrey, en donde existía la carrera de matemáticas, de manera tal que yo me inscribí. Yo estuve inscrito en la carrera de matemáticas de la Universidad de Nuevo León. Pero Era, espéreme. Ahorita vamos a ir para allá. Quiero mostrar, y que ahorita ya mencionó, ahorita regresamos justamente a parte de su preparación, pero mencionó usted Delicias, que quería un poquito, aquí tengo esta imagen, una ciudad bien particular por muchas cosas, desde el trazado de la ciudad, lo que decía usted del riego, lo de los dinosaurios, y aquí en este letrero dice lo de vencedores del desierto, y bueno, el béisbol que se juega mucho y es uno de los deportes que más quieren por allá. Una ciudad bien particular y bien interesante, ¿no? sí, 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 definitivamente, porque eh, es distinta también en buena medida de lo que se tiene en el centro del país, desde luego en el sur del país, en el centro del país, pero también distinta de algunas de las ciudades en el norte, ¿no? Primero está Ujú, en Chihuahua. Chihuahua es un estado que, a diferencia de muchos otros en el centro y sur del país, no vivió la época de la colonia. ¿Ah? ujú, No lo vivió porque estuvo todo el tiempo entre el azul y buenas noches, como decimos. Estaba entre el poder central de los virreyes, del virreinato, de la colonia en México, centrado en la Ciudad de México, desde luego, pero por otro lado, en una lucha constante contra los apaches o contra las tribus del ujú, norte, tarahumaras, carihuachis, etcétera, que, eh, que defendían su territorio. Chihuahua fue parte de esa lucha. Chihuahua tiene una historia de mucha violencia por eso, porque ujú, durante todo ese tiempo fueron la pelea por el territorio, por el sustento, por la vida misma, ¿no? Entonces, ya de entrada Chihuahua es distinto. ujú, Jerónimo, que es el último de los rebeldes apaches, fue finalmente capturado en 1809 y en 1810 fue la independencia, de tal suerte que cronológicamente, por supuesto que no es tan extremo, ¿eh? Pero cronológicamente bien podemos decir que en Chihuahua no tuvimos la época colonial, ¿va? En ese sentido. Por mire, supuesto que estoy exagerando, por supuesto que hay colonia, por supuesto que tenemos claro. una arquitectura en la ciudad de Chihuahua, en Parral estaban los grandes minerales, por supuesto. Pero quiere decir que hay un poco esa distinción. Y luego Delicias, Chihuahua es una ciudad relativamente reciente, tiene apenas 80 años, 80 y tantos años, se fundó pues con el sistema de riego, ¿verdad? En los Ujú, años 30.
36 se fundó la ciudad y es una ciudad moderna, con un trazado moderno, un trazado Sí. de Carlos Blake, un ingeniero que hizo el croquis de la ciudad y que tiene toda una geometría muy bien pensada, ¿no? A diferencia de otras ciudades minerales, por ejemplo, como Parral, mineras como Parral, o antiguas, ¿no? Más antiguas que también viven en la parte meridional del estado, en el sur del estado, ¿no? Entonces, Delicias es especial en ese sentido, es moderna y ha tenido también de alguna manera las cosas buenas y las cosas malas de ser una ciudad dinámica, de ser una ciudad de inmigrantes, es una ciudad de Mm, inmigrantes y es una ciudad de gente muy trabajadora, de gente muy competitiva, que también tiene sus, no solamente toda esta parte buena, positiva que estamos mencionando, pero que también tiene eh, sus bajos, ¿no? ujú, Por las características que tiene, pues al ser claro. una región muy dinámica de inmigrantes, de gente muy trabajadora, también la otra parte sufre, la parte de la cultura, a veces no hay una historia, no Mm, hay un aprecio tampoco por la arquitectura, ¿verdad? No, por la claro. arquitectura antigua, porque no existía y porque la poca que se va construyendo igual se destruye con la misma facilidad, porque no se tiene este bagaje cultural, Claro. histórico, no había librerías, Mm, no había muy pocas bibliotecas, en fin, con todo eso. ¿Ah? Pero Chihuahua ok. Delicia Chihuahua definitivamente es algo especial y por eso es que tenemos el mejor equipo de béisbol. ¿Ah? Por eso es que Delicias es el mejor equipo, aunque ahorita no está en la final del campeonato estatal, sí estuvo en la semifinal, acaba de estar en la Sí, semifinal, después de haber sido campeón 5 años, es el pentacampeón y es definitivamente el mejor béisbol del estado. sí. No, no, muy buen béisbol se juega por allá, ¿no? Usted estaba sufriendo, veía ahí en sus redes sociales, en esta serie, ¿no? Sí, bueno, porque fue una semifinal contra los Indios de Juárez. Son 7 partidos y Delicias remontó al tercer partido, es decir, el que gana el cuarto partido gana la serie, ¿no? Porque son 7, el que gana 4 de 7 gana. Juárez estaba con 3 ganados y cuando ya era lo que mucha gente pensaba el cuarto partido, lo ganó Delicias, lo ganó de nuevo Delicias, lo ganó de nuevo Delicias y entonces fue en el séptimo partido En el donde se séptimo. decidió todo y se decidió todo de una manera también dramática en la novena carrera, en la novena entrada con solamente una carrera de diferencia. Entonces, todo eso hizo la historia un poco cardíaca, ¿no? Pero muy disfrutado. ¿Le gusta el béisbol? ¿Le gusta de de las ligas mayores? No, fíjate que sigo ¿No tanto? poco yo los deportes en televisión. Los he seguido, he seguido diferentes deportes en diferentes etapas de mi vida. He seguido en algún momento el fútbol americano, he seguido el Mm, básquetbol en algún momento, el tenis en algún momento. Hace poco seguía con muy de cerca Fórmula Uno, ok, pero en esta parte me gusta más la cuestión como local. El deporte ok, local en eso tiene características que no tienen las grandes ligas. Hay una cuestión de sí, claro. pertenencia, hay una cierta pasión, hay una familiaridad que lo hace muy diferente de las grandes Sí, ligas. sí, totalmente, totalmente. Un ambiente bien especial, ¿no? Ahí en el estadio. Definitivamente, es una cosa extraordinaria, sí. Sí, Se sí, le ve en en la sonrisa esa pasión de ir al estadio y disfrutar el béisbol. sí, sí, es fantástico. Oiga, quiero poner aquí una imagen, bueno, algunas imágenes. Mira, aquí hay una, Wow. este, Uy, pues, de bebé, usted de bebé, y aquí ese soy yo. Oye, con tienes su familia. fotografías que yo no pensé que fueran públicas. Platíquenos cómo está conformada su familia. Bueno, mi familia somos 5 hermanos, son 2 hermanos mayores que yo y 2 hermanas menores que yo. ¿No? Cuando era niño en la escuela primaria, luego los maestros preguntaban así, un poco esa pregunta y yo me tardé mucho tiempo en entender por qué se reían cuando yo contestaba, en mi casa son 2 hombres, 2 mujeres y yo. Pero se me refería a que hay 2 hermanos que son mayores que Claro, yo, 2 hermanas que son menores que yo,
Yo soy el centro de la familia. Y ahí está, en la fotografía de la izquierda, en mi izquierda está mi hermano inmediato mayor, no está el mayor, y está mi hermana, la menor de las dos, ¿no? Ok. Y es el profesor extraordinario Caleb Mario Ruiz Romero, que está al lado de mi mamá, Ah, y al mire. otro lado el profesor Holguín, que también ha sido crucial en mi formación, que es un ingeniero Ok. de muy alto nivel, del cual aprendí botánica y fisiología de plantas, a propósito de las pasiones originales, de una manera extraordinaria. Y es el momento de obtener la preparatoria. Por supuesto que son los tiempos de rebeldía, ¿verdad? Porque en la secundaria fui a la graduación con corbata, pero ya al terminar la preparatoria ya no, ya eran las revueltas estudiantiles y era la Ok. rebeldía también que estaba ahí, entonces ya no había más corbata. Por mucho tiempo tuve todo contra las corbatas. Oye, y entiendo que su hermano, no sé si el inmediato mayor de usted, también terminó, bueno, terminó la carrera muy rápido y fue el que lo apoyó, ¿no? En cuestión de, después de que hizo esta carrera técnica, de ir a una carrera, entiendo que en el TEC de Monterrey, ¿no? Sí, yo no hubiera podido estudiar si no hubiera sido por mi hermano, efectivamente, porque la familia no tenía muchos recursos. El segundo de mis hermanos había obtenido una Mm. beca de una fundación en Monterrey que le permitió irse a estudiar al Tecnológico de Monterrey con todo cubierto. O sea, no es como cuando decía, estudiar el TEC de Monterrey, pues que no. Él tenía todo cubierto, es decir, la colegiatura, el sostenimiento, hasta para libros, se tenía todo cubierto. Pero la fundación no daba dos becas a la misma familia. Es Ah, uno ok, becado, entonces el otro no podía obtener la misma beca, no era ok. posible. Eso significaba no estudiar. Eso significaba entonces que yo no estudiaría. O por lo menos fue la respuesta que yo recibí de papá. Cuando yo terminé, dije, yo quiero irme a estudiar matemáticas a Monterrey. Me dijo, bueno, pues no sé, porque yo no puedo, ¿no? Eso me dijo, yo no puedo pagar eso. Y, y entonces fue que mi hermano mayor salió al quite. Mi hermano Ok. mayor tenía 21 años cuando terminó la universidad. Terminó como ingeniero agrónomo en la escuela Hermanos Escobar en Juárez y terminó no solamente muy rápido, porque a los 21 años ya tenía la licenciatura, terminó además con grandes festividades porque obtuvo el promedio más alto en la historia del Hermanos Oh. Escobar. De tal suerte que terminando sus estudios recibió una oferta para trabajar de inmediato en el Banco de México, un gran trabajo Mm. que le permitió prácticamente en esos días, o sea, yo terminaba la preparatoria, él terminaba la universidad. Me lleva 2 años, pero yo estaba terminando la preparatoria y él estaba terminando la universidad. Y Wow, entonces él me dijo, yo te pago tus estudios. Y mire. fue así como yo acabé estudiando, que de otra manera no hubiera sido posible. Fue por mi hermano, fue él quien me apoyó, quien pagó los gastos necesarios para estudiar en Tecnológico. Por supuesto que aún así yo tenía la beca del Tecnológico Monterrey. Yo tenía una beca del Tecnológico Monterrey, pero aún así era necesario comer, ¿no? Y eso Claro. ya lo cubrió mi hermano durante todo el tiempo que estudié la licenciatura en Monterrey. ¿Sí? Es Ok. algo que le sigo agradeciendo mucho a mi hermano. Por supuesto que eso a mí me gustaría comentar acá, si no tienes inconveniente. No, Porque adelante. en alguna ocasión, en una entrevista así, como la que estamos teniendo tú y yo, Ujú. alguien, alguien me dijo, yo dije que estaba muy agradecido y entonces alguien me preguntó, ¿qué es agradecer, doctor? Y yo me acuerdo que le contesté, eh, las gracias son una atadura. Mm. Las gracias son una atadura. Porque cuando uno está agradecido, uno está entonces atado. Lo peor de estar agradecido es que esa atadura es para toda la vida. Mm. Uno queda atado de por vida. De tal suerte que mi atadura no ha terminado. Después de que yo terminé la licenciatura, yo me vine a hacer la maestría a la Ciudad de México. Y desde el primer día en que recibí yo una beca para estudiar,
y hasta la fecha no he dejado de enviar dinero para los estudios de alguien. Ah, Yo mire. pagué los estudios de mi hermana que le seguía y después después pagué los estudios de mi otra hermana y después pagué los estudios de la hija de mi hermana menor y ahora estoy Mire. pagando los estudios de los hijos de la hija de mi hermana menor. Quedé atado por el resto de mi vida. Eso es agradecer, eso es estar agradecido. Pero más que atado, pues es eso, es agradecer y regresar algo, ¿no? De lo mucho que le dieron, Claro, pues es eso, ¿no? Y mire, qué acción tan bonita. Como dice, pues ya por el resto de su vida, ¿no? Y mire, así usted es, sí. mencionaba sus estudios posterior al TEC de Monterrey. Entiendo que fueron estos, ¿no? En estos laboratorios y en esta universidad. Bueno, tienes ahí una foto espectacular arriba a la izquierda. Es una fotografía de la Universidad de Dortmund, en Ujú. Alemania. Ahí se puede ver la biblioteca, la Universidad de Dortmund y el edificio amarillo a la izquierda. Ese es lo que los alemanes llaman la Mensa, que es el lugar donde uno va a comer, donde los estudiantes van a comer con muy bajo precio y muy buena comida. Pero y esa es mi alma mater. La Universidad de Dortmund es el lugar donde yo haría el doctorado. Fue el lugar Ok, donde yo hice el doctorado, es decir, para seguir la cronología de las fotografías. Después de haber estudiado la maestría en la Ciudad de México, yo me fui allí a Alemania a hacer el doctorado en esa universidad, en ese campus. Y algo que a lo mejor puedo también mencionar es que me da mucho gusto ahora, hace un par de años que la Universidad de Dortmund publicó en su página, en su portal, una lista de egresados distinguidos. Y ok. me dio mucho gusto verme ahí, verme como un Mire, egresado distinguido de la Universidad de Dortmund. no, pues Alguna claro. equivocación deben haber cometido, pero me dio No lo gusto creo. ver que un mexicano, que el único, creo yo, de lo que pude ver, el único extranjero en la lista Ok, de los egresados distinguidos era un mexicano, no, no estaba. mire. No, bueno, pues felicidades. Y también estuvo aquí en Fermi, que está en Chicago, entiendo. Sí, ese es el high rise, ese es el edificio más alto en el laboratorio Fermi Lab, los laboratorios Fermi que se encuentran pues a unas 50 millas de Chicago, en Ok, los suburbios, en cierta manera en los suburbios de Chicago. Y en ese laboratorio yo hice un postdoctorado largo de 2 años apoyado con una beca Fulbright. Fue una parte importante de mi formación. Eh, es, es decir, que después de regresar de la Universidad de Dortmund con el doctorado de Alemania a México, fue el primer laboratorio con el que establecimos contacto para empezar a construir en México la física experimental de altas energías. ah, mire. Fermilab, ese lugar tenía en su momento el acelerador de más alta energía que existía en el mundo, el Ok, Tevatron, así se llamaba, el Tevatron. El Tevatron, que pasa por un ladito de ese edificio a la izquierda, se alcanza a ver, es ok, un anillo gigantesco, que en su momento era gigantesco, ¿verdad? Después sería superado por mucho por el gran colisionador de hadrones, pero en su momento era el acelerador de más alta energía. Y ahí fuimos ok, a trabajar por primera vez invitados por experimentos de ese laboratorio. Fue una época también formativa, porque en ese caso fue un postdoctorado, fue una estancia postdoctoral pagada por la beca Fulbright de los Estados Unidos, ¿no? ok. Sí. Y luego estuvo en Brasil, entiendo. Y luego sí, después de ese postdoctorado en el Tevatron, en Fermilab, Chicago, un grupo de investigación de Brasil que trabajaba también en ese laboratorio me invitó para hacer otra estancia postdoctoral de otros 2 años. Estuve 2 años en Río de Janeiro, en Brasil, en ese edificio que estás mostrando ahí, que es el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ok, Es un centro de investigación en Río de Janeiro, es probablemente el principal centro de investigación en física en Brasil, que siempre, por supuesto, rivaliza con la Universidad de Sao Paulo y mm, ahora con otros, muchos más, pero es uno de los centros de investigación brasileños con mucha tradición. En ok, el CBPF,
Centro Brasilero de Pesquisas Físicas estuvo Feynman, por ejemplo. Fue Ah, sí. postdoc Feynman, Richard Feynman. Wow. Y ahí era profesor, por ejemplo, Tiomno, que es un gran físico que contribuyó de manera fundamental a la construcción del modelo estándar, que es la actual teoría que tenemos del mundo microscópico. Y ahí estaba Giambiachi, un físico argentino que es también autor de una metodología fundamental para entender la física de partículas elementales. El Centro Brasilero de Pesquisas Físicas puede ser un gran centro de investigación al que también le debo mucho por mis Mire, 2 años de postdoctorado y muchos años de colaboración después. claro. Oiga, ahorita nos ha contado desde el TEC de Monterrey hasta estos tres laboratorios y universidad, eh, siempre becado, siempre buscando una beca. Y usted habla mucho de querer hacer las cosas, ¿no? Que es importantísimo. Platícanos un poquito de eso. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que es como importante decirlo, ¿verdad? Que hay muchísimas oportunidades, que hay muchas maneras y que lo que menos debería de preocuparnos, pero por supuesto que es una preocupación siempre el dinero, siempre el financiamiento para hacer las cosas, no debería hacernos que desistir de los proyectos. Siempre se encuentra alguna manera pues eso, de financiar tus propios sueños, tus propios intereses, ¿no? Efectivamente, todo esto de lo que hemos estado hablando ha sido con apoyos. Mis estudios en Alemania, mis estudios acá fueron, por supuesto, Mm, como becario y como trabajo, porque trabajaba. Yo tenía medio tiempo en la UAM, en la Universidad Autónoma mm, Metropolitana, trabajaba medio tiempo ahí mientras hacía mi maestría, pero aparte tenía una beca del CONACYT. En Alemania me fui, por supuesto, con una beca del gobierno alemán. Después fui el primero que obtuvo una beca Fulbright para mm, ciencias exactas, porque la Fundación Fulbright, para los que saben, estaba más orientado y sigue siendo su parte más pesada en las ciencias sociales, en la economía. ok, Muchos de nuestros economistas, muchos de nuestros sociólogos han tenido ok, becas Fulbright, es lo común, porque la beca Fulbright estaba orientada a esas áreas y en mis tiempos se abrió para las ciencias exactas. Y yo creo, si no, estoy casi seguro que así fue la primera beca Fulbright que se otorgaba para un físico, para que ok, hiciera su postdoctorado. Y después el Centro Latinoamericano de Física me apoyó para ir a Brasil a hacer un postdoctorado y así. Siempre fueron apoyos de gobierno, apoyos. He tenido, por supuesto, también apoyos del sector privado para investigación, en fin. Sí, ok. Es buscar la manera, ¿no? siempre. Siempre habrá, como dice, alguna oportunidad. Pues bueno, después de este repaso, quiero aprovechar, obviamente, tenerlo a usted aquí para este año, es el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Eh, la palabra cuántica a veces es difícil de entender. Y preparando el programa, justamente también veía que pues la física cuántica también a veces no la llegamos a entender muy bien, porque tiene varios nombres, ¿no? Veía física cuántica, mecánica cuántica, teoría cuántica, física de partículas elementales. Entiendo que es lo mismo, ¿no? O con alguna variante por ahí, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Digamos que la física de partículas elementales es una parte específica de Mm, la teoría cuántica o de la mecánica cuántica, que es la que estudia pues las partículas más fundamentales de la naturaleza. Pero la mecánica cuántica también está en otras áreas de la física, como en el estado ok, sólido, en los cristales, en la superconductividad, en los fenómenos eléctricos, que no son física de partículas, pero que también están permeadas por la teoría cuántica. Pero física cuántica, mecánica cuántica, teoría cuántica es esencialmente lo mismo. ok. Están, ¿Y están, qué es? son títulos que hablan de la teoría que tenemos para describir el mundo microscópico. Ok. Eh, platíquenos un poquito, déjenme mostrar esta imagen. Eh, aquí está. Eh,
justamente este tipo de pues elementos, ¿no? Sí, sí, sí. Platíquenos y Bueno, a explíquenos. ver, es que la mecánica cuántica, para enmarcarlo en el Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas, la mecánica cuántica, bien podemos decir que nació en 1901, es decir, hace más de 100 años, hace Ujú, 125 años, 104 años. ujú, Cuando la gente trató de explicar cómo es que un cuerpo radia, un cuerpo negro, así dicen los físicos, un cuerpo negro. Un cuerpo negro puede ser un comal. Usted ujú, agarra un comal que normalmente es oscuro, o una brasa, o ok, algo que sea oscuro, y usted lo calienta, y se agarra eso y lo calienta, va a empezar a emitir luz. ¿Ah? Por supuesto que a temperaturas bajas uno no la puede ver, pero si uno calienta mucho un pedazo de metal, eventualmente lo va a ver rojo, al rojo ujú, vivo decimos. Y si lo sigue calentando, lo verá, llegará un momento en que lo va a ver blanco, arriba de los 1500, 1600, 1700 grados, el pedazo de metal, el cuerpo negro, así dicen los físicos, el cuerpo negro lo va a ver usted blanco, ¿no? Y cambiando la temperatura, 1500, 1400, se empieza a ver amarillo, ujú, naranja, rojo, va tomando diferentes tonalidades. Los físicos del siglo XIX querían entender eso, querían entender con qué temperatura se ve de qué color. O sea, cuando yo mm, lo tenga a tal temperatura, yo lo voy a ver rojo. Y cuando lo tenga a tal temperatura, lo voy a ver así y lo voy a ver asado. Pero cuando uno hacía las cuentas, decían, bueno, pues a ver, vamos a hacerle cuentas. Yo, de acuerdo con lo que yo sé, debe de verse así. Y no daba. Decía que a medida que se aumentaba la temperatura, llegaría un momento en que sería violeta ok, y, y que se emitiría tanta luz violeta que es algo que se llamó la catástrofe del mm, ultravioleta. Se llamó. No, no correspondía con la realidad. Se trató de entender por mucho tiempo la radiación del cuerpo negro, así se decía, hasta ok, que llegó Max Planck, un físico alemán extraordinario que propuso dejar de lado la idea que se tenía de los cuerpos y la manera como se trataba de describir los colores. ¿No? El problema mm, del alfarero, casi que se lo puede decir, el problema porque los alfareros conocen muy bien esto que estamos diciendo. Los claro, alfareros saben muy bien cuánta temperatura debe tener el carbón cuando lo están calentando y las herramientas que utilizan saben de qué color se ponen cuando está a tal o mm, cual temperatura. Es el problema ok, del alfarero. Si no estamos hablando de cosas extrañas, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que suceden en un taller de herrería. Y ese claro, era el problema. Ese fue el problema que dio origen a la mecánica cuántica. Entonces, Max Planck se le ocurrió decir que esos cuerpos negros, ese pedazo de metal, lo podía describir como si fuera algo que está emitiendo no de manera continua la luz, no como vemos la luz como algo continuo, sino que emitía paquetes, que mm, emitía pedacitos de luz, ¿ah? Pedacitos de luz. Y a esos pedacitos de luz que emitía ese cuerpo lo llamó cuantos. Está emitiendo cuantos. ok, Eso le llamaría mecánica cuántica, porque emitía cuantos. En latín, cuanto significa eso, un trozo, un pedazo, ¿no? Y con esa idea en mente, él pudo describir las temperaturas y los colores de una manera perfecta. Dice, no, ok, a tal temperatura va a estar rojo, a tal temperatura va a estar naranja, a tal temperatura va a estar amarillo y los va a poner. Solo que el precio que había tenido que pagar para poder decir de qué color era, a qué temperatura, era que emitía cuantos. Y eso a mucha gente no le gustó. O sea, pero ¿cómo va a ok, estar emitiendo paquetes de luz? ¿Qué quiere decir paquetes de luz? Yo la luz la veo como continua, como si fuera un fluido. Y Planck decía, no, son paquetitos. Y ese es el nacimiento de la mecánica cuántica, de los cuantos de Max Planck. ok, Pero tendrían que pasar 25 años. Tuvieron que pasar 25 años. En ese año estaba naciendo Heisenberg. mm, Fíjate, el año en que Max Planck estaba explicando eso en la Sociedad de Física Alemana, dando una ajá, charla, estaba naciendo Heisenberg. Y Werner Heisenberg, 25 años después, cuando tenía 25 años, más o menos, ¿ah? 24, ujú, 1901, 1900, 1901, 1925.
En 1925, Werner Heisenberg agarró todas esas experiencias, lo que había dicho Planck y lo que después empezaron a medir otros y a medir en diferentes fenómenos, y lo puso todo junto en una teoría. La teoría de Heisenberg es la primera Okay. teoría de la mecánica cuántica, en la que ya planteó toda la matemática que explicaría todos los fenómenos juntos. Y eso es lo que estamos celebrando este año, porque eso fue en 1925, han pasado 100 años desde entonces. Estamos Okay. celebrando entonces los 100 años de la teoría que formuló Heisenberg y que Okay. pronto fue, en cierta manera, no quiero decir la palabra superada, ¿verdad? No, no es lo correcto, pero que fue, por supuesto, llegó la formulación de Schrödinger, una Mm, manera distinta de ver lo mismo y que es una teoría que acabamos usando más, de manera más común que la que Heisenberg planteó. Pero es el nacimiento de una teoría completa, de una okay. formulación ya conceptual. Es donde ya vino a aparecer una cantidad enorme de objetos matemáticos que siguen desconcertando, ¿no? Apareció el principio de incertidumbre, Sí. aparecieron el entrelazamiento cuántico, aparecieron cantidad de fenómenos que hoy nos siguen dando de qué hablar. Oye, y a partir de ahí entiendo que se arman estos dos equipos, estos dos bandos, la física clásica y la física cuántica. Aquí tenemos algunos eh, pues nombres, personajes de la física clásica, de la física cuántica, y entiendo que Einstein, ahora sí que jugó en los dos equipos, por ahí él fue pues parte de este tema del inicio de la física cuántica, pero después tuvo ahí algunas críticas, ¿no? Entiendo. Esa es una historia, sí, un poco extraña, pero nosotros en la física tenemos dos grandes áreas, el microcosmos y el macrocosmos. Ok. Y el microcosmos está permeado por la mecánica cuántica y el macrocosmos, los objetos grandes, están descritos por la teoría general de relatividad. Ujú, La teoría general de relatividad. Y a veces tenemos diferentes maneras de llamar clásico, ¿no? Por ejemplo, en ujú, la mecánica cuántica, cuando nos referimos a la mecánica cuántica, pues es una física moderna y lo clásico es lo que antecede a la mecánica cuántica. Y en la gravitación le llamamos física clásica a la teoría gravitacional de Newton, en mm, contraposición con la teoría general de relatividad, que describe a la fuerza gravitacional ya no como una fuerza, sino como una deformación del espacio-tiempo. mm, Entonces hay como dos clásicas, ¿no? Entonces si pones a Einstein del lado de Newton porque está intentando describir la gravedad y lo acabó haciendo con una teoría general de relatividad, ¿no? Entonces es cierto. Pero lo que tú estás apuntando es algo muy interesante. La, son esas dos teorías. Einstein jugó de manera más importante en la teoría de relatividad especial y en la teoría general de relatividad para describir la gravedad. Y en la mecánica cuántica fue siempre un participante, porque estos cuantos de luz que emitía un cuerpo negro, que Planck decía, él mismo decía, no, pero pues eso está muy raro, así lo logro explicar, pero algo debe estar mal. A Einstein le gustó mucho, dijo, no, es que eso es correcto y lo apoyó. Cuando lo criticaban a Max Planck por proponer que la luz está hecha de paquetes, Einstein lo apoyó y y explicó ganó el el fenómeno Nobel, creo, ¿no? científico con los paquetes de luz. Entonces apoyó esa parte de la mecánica. Pero cuando ya llegaron Heisenberg y Mm, Schrödinger con la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, a Albert Einstein ya no le gustó. Entonces dijo, no, eso está mal planteado, hay algo equivocado, y él entonces decimos en cierta manera que defendía una especie de clasicismo, mm, defendía una especie de física clásica, en el sentido de que se rehusó siempre a aceptar la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. ok. En ese sentido, ¿no? Por Que supuesto este que es él su. apoyó la construcción de una mecánica cuántica en los primeros 25 años. El primer cuarto del siglo, que eran las observaciones, el cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el experimento, varios experimentos que eran desconcertantes y que Einstein trataba de entender de una manera clásica, pero que en algún momento ya no fue posible
se tuvo que introducir a las probabilidades en la mecánica cuántica, y a Albert Einstein ya nunca más le gustaría la mecánica cuántica en ese sentido, ¿no? Y esta es su frase famosa, ¿no? No existe el azar, Dios no juega a los dados. Eh, Efectivamente, porque tenemos esta cuestión en la mecánica cuántica, esa interpretación azarosa de los fenómenos. ¿Sí? sí, que justo aquí ponía, y creo que por eso, pues es complicado entenderla. Aquí tengo estos términos, que es contraintuitiva. El tema de la probabilidad está muy presente, la incertidumbre, aleatoria, azar, indeterminación. Todo eso creo que es lo que criticaba y a la vez es lo que la hace pues complicada de entender, ¿no? Porque va, como que hay que cambiarse el chip, básicamente, ¿no? Sí, 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 definitivamente hay fenómenos que uno no puede entender en los términos plásticos a los que uno está acostumbrado, ¿no? Y con graves problemas también muy controversiales y filosóficos, ¿no? Como el tema de la incertidumbre. O sea, la física clásica creció, se construyó en términos de causa y efecto. O sea, nosotros crecimos aprendiendo que a toda causa viene un efecto y que el efecto está dado por la causa. Eso es fundamental de la ciencia, es un principio fundamental de la ciencia, no solamente de la física. Y de pronto aparece el principio de incertidumbre en el cual no podemos saber con absoluta certeza cuál es la posición de una partícula, no podemos saber con absoluta certeza cuál es la velocidad de esa partícula, y entonces el principio de causalidad se empieza a tambalear, porque si tú aplicas una fuerza en un objeto, le vas a imprimir una aceleración, le vas a dar una velocidad por el hecho de haberla impulsado. Esa es la causa del movimiento de la partícula, pero la causa puede tener uno o el otro efecto porque la velocidad está indeterminada. Okay. Uno puede decir, pues si yo aplico una tal fuerza, esa partícula va a obtener una tal velocidad, pero la mecánica cuántica te dice que no, que podría obtener una velocidad de tal magnitud o una de otra magnitud. Por supuesto que la diferencia es muy pequeña, ¿no? Por supuesto que la velocidad ruda será la clásica, la correcta, pero hay una incertidumbre, podría tener tanto una como otra, y entonces el principio de causalidad sufre un revés enorme que ocasiona grandes controversias que no han terminado, ¿no? Que siguen siendo un tema de conversación y de discusiones y de estudios. Eso es lo bonito, ¿no? De Sí, que pues sí. sigue ahí esta cuestión. Yo quería, para terminar este bloque, pues que nos explicara esto de los quarks, de los leptones, de los bosones, qué son y cómo se llegó a ello. Pues es el área de investigación a la que yo me dedico, la física de partículas elementales, porque uno sobre el mundo microscópico se puede plantear muchas preguntas. Uno se puede plantear cómo es que funciona la electricidad, por qué los electrones se mueven por un cable de cobre, qué pasa si ese cable de cobre yo lo enfrío o lo caliento. Uno se puede preguntar cómo son los átomos. Uno se puede preguntar cómo puedo hacer energía nuclear haciendo que los átomos se junten o se separen, se fusionen o se fisionen. Uno se puede preguntar muchas cosas sobre el mundo microscópico, pero una de las cosas que es muy fundamental es preguntarse de qué está hecho todo lo que observamos. Y eso tiene que ver con el mundo microscópico, porque es una pregunta muy fundamental. Se la ha planteado todas las culturas a lo largo de milenios, ¿no? Los griegos se plantearon el cuestionamiento y Demócrito, que es el primer atomista, fue el primer filósofo atomista, él decía que no, ¿verdad? Porque hay quien dice que se inventó a su maestro, ¿ah? Porque no hay ninguna evidencia de que haya existido Leucipo. Ok, Pero Demócrito siempre decía, mi maestro Leucipo dice esto. Y hay quien dice que eso lo hacía para ganar credibilidad, porque si uno dice, mi maestro lo dice, es más creíble a que yo opino. ¿Ah? claro, Si como uno un dice, yo aval, ¿no? opino, seguramente estás equivocado, pero si dice, mi maestro Leucipo decía.
Eso hacía Demócrito. No sabemos si existió Leucipo, pero Demócrito decía que su maestro Leucipo había planteado la idea del pan y hoy conocemos a la idea como el pan de Leucipo. Ok, El Leucipo consideró la posibilidad de tener un pan sobre la mesa y un cuchillo para cortarlo a la mitad. Se planteó entonces la posibilidad de lo que podría ocurrir si a la mitad del pan que había obtenido lo volvía a partir a la mitad y así sucesivamente. El pan de Leucipo entonces nos lleva a pensar en qué ocurrirá si el cuchillo es cada vez más fino y yo voy dividiendo el pan cada vez de manera más fina. La respuesta que Leucipo daba y que Demócrito, su alumno, compartía es que llegaría un momento en que no se iba a poder dividir más, ok, que llegaría a algo a lo que llamó átomo, indivisible, algo que no podría partir en dos. Esos son los atomistas. Y los atomistas plantearon esa idea desde entonces y nosotros, en cierta manera, seguimos siendo sí. los atomistas de nuestro tiempo, ¿va? Nuestro santo patrono es Demócrito, entonces. Demócrito es nuestro santo patrono. Porque consideramos que ha llegado un momento en el que nos quedamos con partículas elementales. Y esas son las que tienes ahí en la imagen. Esas son las partículas a las que ha llegado Leucipo después de estar partiendo el pan. Y esas partículas que están ahí ya no se pueden dividir. Ok, Pensamos que existen 12, que son 6 quarks, que son las 6 azules que están arriba, a la que les has colocado fermiones. Esos 6 quarks son parte de todo lo que observamos en la naturaleza y hay 6 leptones, que son las 6 verdes que están ahí abajo. De tal manera que esas 12, los 6 quarks y los 6 leptones son las partículas de materia, son las partículas elementales. De ok, esas partículas se construye el pan de Leucipo y de esas partículas se construye todo lo que vemos en la naturaleza. ok. Y luego existen las partículas que están a la derecha, que son esas naranjas que tú tienes ahí, que son los mediadores de las interacciones. Porque si bien las partículas que están a la izquierda son de materia, solamente las fuerzas las unen. Tienen que haber fuerzas en la naturaleza que las unen o las desunen. Y esas fuerzas están representadas por partículas también. Son esas Ok, partículas que tienes ahí, que son el gluón, el fotón, el Z, el W más y el W menos. Esas 5 partículas son pues las fuerzas en la naturaleza, la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Y luego está la amarilla, que es la de más reciente descubrimiento, que es el Higgs, que no es una partícula de fuerza ni es una partícula de materia. Es una partícula distinta, es una partícula especial, es la partícula que le da la masa a todas las demás, a todas esas que están ahí les da una resistencia a moverse. A la resistencia al movimiento le llamamos masa y es ese campo de Higgs es el responsable de que todas las demás se resistan al movimiento. Y el en famoso tal bosón de suerte es Higgs, ¿no? eso es lo que tenemos. El famoso bosón de Higgs, ¿no? Es el famoso bosón de Higgs, descubierto en el Gran Colisionador de Hadrones. Exacto, que ahorita vamos a hablar del gran colisionador. Y fue descubierto en 2012, ¿no? Muy Sí, 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 recientemente. hace poquito, sí. Y sé que a los científicos, incluyendo usted, no le gusta mucho que se le llame la partícula de Dios. Cuéntenos esa historia de la partícula de Dios, por qué se llegó, que es muy curioso, por qué se llegó a ese nombre que obviamente no quería la persona que lo nombró así, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, es una partícula que fue propuesta en los años 60. En los años 60, varios físicos, no solamente Peter Higgs, que le daría el nombre, varios físicos, por lo menos 7 físicos, propusieron la existencia de un campo, de un mecanismo, de algo que le daría resistencia a las partículas a moverse. Y desde entonces se la estuvo buscando. Llegaron los 70s y los experimentos buscaban eso. Y llegaron los 80s y los experimentos seguían buscando. Y diferentes experimentos en diferentes partes del mundo. El Tevatron del Fermilab, del que hablábamos hace rato, fue un lugar donde se esperaba encontrar al Higgs. El Tevatron era el acelerador más grande y todo el mundo esperaba encontrarlo ahí.
En ese entonces, cuando el Trevatron funcionaba y otros aceleradores antes, ahí en ese mismo laboratorio, era de los principales del mundo. Fermilab era uno de los principales laboratorios del mundo en el área. Ok. Y el director era Leon Lederman, era el director del laboratorio. Ah, Leon Lederman fue un gran físico experimental, ganador del premio Nobel por su descubrimiento de los diferentes neutrinos, diferentes tipos de neutrinos. Sí, por trabajos que él realizó, él también descubrió uno de los quarks. Él hizo muchos trabajos muy notables y fue merecedor del premio Nobel. Y era director del laboratorio Fermi. Y en algún momento, ya cuando se retiró de la dirección, él seguía por ahí en el ambiente de la física, escribió un libro. Escribió un libro que va desde la historia de los griegos hasta la física de partículas actual. Y en ese libro, de manera natural y de manera obligada, habló mucho sobre el Higgs, que no se lo lograba detectar, mm. que no aparecía por ningún lado, que era una teoría de los años 60, pero no aparecía y no aparecía, y los años pasaban y no aparecía. Entonces, cuando finalmente terminó el libro, Dick Teresi, que lo coautor y editor de Leon Lederman, le preguntó cómo titulamos al libro. Entonces, Leon Lederman le contestó, pues como hablamos mucho del Higgs, vamos a ponerle The Goddamn Particle, que en inglés es la condenada partícula. Goddamn, ¿no? La condenada o la maldita partícula o la condenada partícula. Eh, Porque como que se escapaba, ¿no? Porque no porque podían era encontrarla. escurridiza, porque no Exacto. aparecía por ningún lado, porque era una condenada partícula que nadie veía. Entonces dice goddamn particle. Pero por supuesto, Dick Teresi, con mayor sensatez de un editor, sabiamente dijo, oye, vamos a quitarle lo de them. Vamos a dejar the god particle. Le quitamos them. Entonces ya deja de ser condenado y entonces pasa a ser la partícula de Dios. Leon Le Lederman dio, realmente no le dio mucha importancia, dijo, ¿qué importa? O sea, él no le daba tanto, pero le significó grandes volúmenes de ventas, o sea, el titular a un libro así le dio unas ventas impresionantes, de lo que Lederman siempre estaba muy contento, ¿no? Siempre decía, eso no sé, pero me da unas buenas cantidades de regalías. Ese es el buen origen mercadólogo, ¿no? de la partícula de Dios, es el El título de editor. un libro. Buen mercadólogo resultó el Pero editor. por supuesto que hay otras cosas muy interesantes alrededor del Higgs. Por ejemplo, el Higgs es un campo que está en todas partes del universo, lo permea todo. Entonces, de cierta manera, es omnipresente. Y el Higgs parece haber sido, por lo menos, un campo muy parecido al Higgs, una partícula muy parecida al Higgs. Debió haber estado justo después del Big Bang, Mm, porque debe haber existido una partícula con esas características que hicieran posible algo que nosotros llamamos inflación cósmica. mm. Sí, que estabilizó, es un proceso que estabilizó al universo. De tal manera que el Higgs puede ser el responsable. Entonces, otra vez, el Higgs parece jugar un papel protagonista en el universo que justifica un poco su nombre de la partícula de Dios. De tal suerte que a veces le preguntaban a Leon Lederman por qué la había llamado así y él le gustaba decir, bueno, mire usted, el Higgs es una partícula que está en todo el universo, es omnipresente, pero el Higgs también es omnipotente porque es el que hizo posible la inflación cósmica. Entonces decidimos llamarla la partícula de Dios porque de esa manera obtenemos muchas regalías de nuestro libro, ¿no? Pero sí fue algo fundamental, ¿no? En el Big Bang fue lo que Es muy entiendo probable que que, vamos, los cosmólogos tratan de explicar el fenómeno de inflación cósmica con la presencia de un campo escalar de ese tipo, de tal suerte que no sabemos si fue el responsable, no estamos ahí para ver si ya existía el Higgs en ese momento o no, pero por lo menos sabemos que existe en la naturaleza un campo que pudo haberlo hecho, y ese es el campo de Higgs. exacto, exacto. Pues vamos justamente a donde se descubrió eh, este bosón de Higgs y que es donde usted trabaja, ni más ni menos que el Centro Europeo de Investigación Nuclear, mejor conocido como el CERN, ¿no? Así es. Platíquenos cómo se creó, porque es bien interesante, y ahorita hablamos de otras cosas.
Bueno, el CERN es un laboratorio europeo que surge en la posguerra. ¿No? Se fundó en 1954. ¿No? Se acaba de celebrar el año pasado los 70 años de existencia del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Todavía se están celebrando los 70 años. Y es el resultado de la guerra. Es el resultado de varias cosas que son esencialmente la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, durante el conflicto entre países europeos, una buena cantidad de científicos se había ido a los Estados Unidos, había emigrado y a otras partes del mundo habían emigrado, y sentía Europa la necesidad de detener el flujo de cerebros hacia otros lugares del mundo. Entonces los europeos consideraron la posibilidad de tener un laboratorio que le diera la infraestructura necesaria a los científicos, que los hiciera atractivos para que no se fueran, para que se quedaran en casa. Así empezó a surgir la idea de un laboratorio de física de muy alto nivel, pero también querían de alguna manera tener un proyecto de paz, un proyecto que uniera a los países en conflicto, de tal suerte que a los pocos años de terminada la guerra, no habían pasado ni 10 años de que había terminado la guerra, y ya se tenía ahí a franceses y alemanes trabajando juntos, ya se tenía a rusos y norteamericanos, a ingleses y a todas las naciones que habían estado en guerra, ya estaban trabajando juntas en Ginebra, en Suiza. Y hubo otras razones. Acababa de estallar dos bombas atómicas, ¿verdad? En Japón, en Hiroshima y en Nagasaki, en agosto de 1945. Y existía una gran inquietud alrededor de la física nuclear. Existía una gran inquietud alrededor de lo que iba a ocurrir con los avances tecnológicos alrededor de los átomos, de la energía atómica y demás. De tal suerte que también se pensó en hacer un laboratorio que persiguiese fines pacíficos de la energía nuclear, de la energía atómica, que hiciera investigaciones orientados a la paz, no a la guerra, también en vistas de lo que acababa de ocurrir. Todos estos elementos jugaron a favor de la propuesta que hizo de Broglie, un físico, premio Nobel de Física francés, un físico italiano, Eduardo Amaldi, en fin, mucha gente, físicos muy notables que estaban haciendo la propuesta para crear el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que finalmente se inauguró en 1954. Niels Bohr, el mismo padre de la mecánica cuántica, estuvo ahí para la inauguración del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Mire, wow, qué Sí. interesante. ¿Y cómo es que llega usted ahí? Ya veníamos de todos sus estudios, de estos laboratorios. Platíquenos un poquito cómo es que llegó. Bueno, cuando yo comencé a trabajar en México en los años 90, a mí me quedaba claro que era iniciar una nueva área de investigación que no se cultivaba en México, y me quedaba claro que debíamos de ser ambiciosos y que debíamos de estar en los laboratorios con los mejores, con la mejor infraestructura. Esa fue la razón por la que fuimos a Fermilab. Fuimos a Fermilab porque ahí se encontraba el Tevatron, que era el acelerador de más alta energía que existía en el mundo. Y en ese momento Estados Unidos estaba proponiendo la construcción de un acelerador gigantesco que se llamaba Superconducting Super Collider, SSC. Ese sería un acelerador que ahora estamos pensando será el próximo. Pero en aquel entonces los norteamericanos lo consideraron su proyecto. Un acelerador gigantesco con una energía de lo que ahora se está discutiendo va a ser el próximo proyecto, que es el FCC. Y ese acelerador fue aprobado para ser construido en Texas, cerca de Dallas, en Texas. Entonces nos involucramos. Entonces consideramos que debíamos estar ahí y nos involucramos en el SSC. De hecho, fue la razón por la que yo apliqué a una beca Fulbright y me fui de postdoc. En realidad, la idea era estrictamente que me fuera de postdoc al SSC, que se estaba fundando en ese momento en Dallas.
pero en ese Ok. momento estaba en construcción el laboratorio. En ese momento eran muchas cabañas y eran oficinas provisorias y eran edificios en construcción. Esa era una cosa. Y la otra cosa es que los proyectos norteamericanos tienen algo que les ha dado problemas a diferencia de los europeos, y es que los proyectos de largo aliento se evalúan cada año, de tal manera que Mm, cada año están en discusión. Eso estaba ocurriendo con el SSC y cada ok. año se salvaba por poquito. De tal manera que cuando yo recibí la beca para trabajar en el proyecto, yo decidí mejor irme a Fermilab, que era un lugar bien establecido en donde se trabajaba en el proyecto SSC, pero que estaba consolidado, era un laboratorio con todo un historial de éxitos y demás, donde se descubriría el quark. A mí me tocó estar en 1995 para el descubrimiento del quark SIMA, del quark top, y esa fue la Mm, razón por la que fui. Pero entonces estábamos en el SSC, estábamos queriendo ingresar al SSC. México tenía incluso una propuesta ambiciosa para construir parte del acelerador cuando se canceló, cuando el proyecto se canceló. Y al cancelarlo, la aprobación que acababan de hacer los europeos de un acelerador más pequeño, un acelerador más modesto, que era el SSC, entonces cobró una importancia enorme. Y entonces decidimos mover el equipo hacia el Gran Colisionador de Hadrones que acababa de ser aprobado en 1991. Para 1993 se había aprobado ya el acelerador en el CER, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, y en 1994 estaban ya los experimentos proponiendo ideas. Entonces, en 94 ok, ya aparecimos nosotros como proponentes. ok. Eh, colisionador de hadrones, ¿es lo mismo que acelerador de partículas? Bueno, colisionador sí, de hadrones no necesariamente, ¿verdad? Porque se pueden acelerar diferentes tipos de partículas. Hay Mm, aceleradores de electrones, hay aceleradores de protones, hay aceleradores de diferentes tipos y hay aceleradores de iones. Tú puedes acelerar diferentes tipos de partículas. Entonces, los ok, aceleradores no son todos aceleradores de hadrones. El gran colisionador de hadrones es un acelerador de hadrones, por supuesto, pero en el SLAC, por ejemplo, en los Estados Unidos se tienen aceleradores lineales de electrones y hacen ok, chocar electrones o se hacen chocar iones o se hacen chocar protones, etc. El gran colisionador de hadrones, pues, es un acelerador de hadrones que hace colisionar hadrones y que hace colisionar iones pesados y que hace colisionar protones contra iones, ¿no? Pero es hadrónico en el sentido de que son protones las partículas que aceleran, ¿no? Pero existen aceleradores de otras partículas, ¿no? de otro tipo de partículas. De tal manera que acelerador ok. es entonces una máquina que acelera partículas, que pueden ser de todo tipo, de cualquier tipo, y un colisionador es aquel que las hace chocar. En Mm, términos generales, puede ser lineal, puede ser circular, pero que hace chocar colisiones. Y luego uno de hadrones es el que específicamente se refiere a esencialmente protones, que son los hadrones que logramos acelerar. ok. ¿Hadrones son protones? Hadrones le llamamos hadrón a todas las partículas que están compuestas de quarks, ¿no? Mm, Es decir, si son grupos de 2 quarks o de 3 quarks, el protón es un aglomerado de 3 quarks. Está hecho de 2 quarks Us y un quark D. Entonces es un barión, porque son 3 quarks, tiene barión. Los que son 2 quarks nada más son mesones, la nomenclatura griega. 2 quarks son mesones, 3 quarks son bariones, pero todos ellos son hadrones de manera genérica. ok, 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 Entonces, ok, todo aquello que esté compuesto por quarks se los llama hadrones. ok. Oiga, platíquenos, pues estas características del gran colisionador eh, de hadrones, que parece algo de ciencia ficción. Aquí tenemos una imagen. Está a 100 metros bajo tierra, ¿no? Pues está entre 100 y 170 metros
por debajo del nivel del suelo, ¿verdad? Porque el suelo no es parejo. De hecho, ahí en esa fotografía que tú estás mostrando, se puede ver al lago Lemán, ¿verdad? Ese lago Lemán, en el extremo derecho está Ginebra, es la ciudad de Ginebra, esa mancha blanca que tú muestras ahí. Y se puede ver la frontera, bueno, se puede ver el río, ¿verdad? Allá baja el río Ron de los Alpes, que están en el fondo de la fotografía. Y aquí se junta el río Ron con el río, se me fue ahorita el nombre, que es el río ese que se ve esa línea azul allá. Y eso es Ginebra. Pero entonces, a partir del lago Alemán es como el punto más bajo, de manera natural, ¿verdad? Por eso es el lago, y empieza a subir hasta llegar hacia el frente de la foto, de ese dibujo, digamos, donde están los montes Jura. Digamos que esta parte derecha se alcanza a ver otra vez una formación geológica que es muy interesante, que se llama Jura, que le da el nombre a una era geológica, el Jurásico. Ok. Porque es la época hace 60, 65 millones de años cuando aparecieron esas montañas ahí, en el Jurásico. Se llaman Jura y le dan el nombre a la época que es también la extinción de los dinosaurios, ¿verdad? Hace 65 años, y es la época cuando México aparece, ¿verdad?, en el mapa, porque México, la mayor parte de México era solamente una tira larga y todo, la mayor parte de lo que hoy es México se encontraba por debajo del nivel del mar, por debajo del nivel del agua, entonces surge en el Jurásico. Tenemos esa conexión con la región, ¿no? Ok. De manera tal que el suelo va subiendo y eso hace que el túnel esté más bajo en la parte baja, hacia el sur, digamos, a 100 metros, pero puede llegar a estar hasta 170 metros cerca de los Jura. Entonces es un túnel que se encuentra a gran profundidad por debajo del nivel del suelo, sí. Oiga, ¿y por qué está a 100 metros o 170? ¿Y por qué son prácticamente 28 kilómetros de diámetro, ¿no? Que es una barbaridad. Sí, sí, ese anillo tiene un perímetro de casi 28 kilómetros. Tiene que ser un anillo muy grande porque el túnel ya estaba antes de ser gran colisionador de hadrones y en ese túnel estaba un acelerador de electrones, un acelerador muy grande que se llamaba LEP, la, Large Electron Positron Accelerator, pero nada más se llamaba LEP. Se Ok. aceleraban electrones y positrones en ese mismo túnel. Y el anillo tiene que ser muy grande porque cuando los electrones son acelerados, cuando se los quiere mantener en un círculo acelerados, como lo muestras ahí tú, los electrones emiten radiación, emiten rayos X, emiten una radiación a la que le llamamos radiación de sincrotrón. Y el problema es que esa radiación que están emitiendo por estar en un círculo, por estar siendo acelerados en círculo, le está restando energía a los electrones. Como está emitiendo energía, entonces le tienes que estar inyectando energía para mantenerlos a la velocidad, digamos, a la energía que quieres tenerlos. Ok. Entonces, una pérdida enorme de energía por emisión de radiación de sincrotrón. Por eso se decidió ir a protones, porque para tener el mismo túnel, en el mismo acelerador, los protones radian menos, emiten menos radiación de sincrotrón y entonces se los puede llevar a más alta energía en el mismo círculo, ¿no? Eso es lo que define el tamaño del acelerador, el tamaño, la circunferencia, ¿no? Ok. El minimizar la emisión de radiación de sincrotrón. Ok. Oiga, y de manera general, ¿qué buscan ahí en el gran acelerador? El gran colisionador de hadrones, Colisiona. pues que hace chocar protones contra protones a la más alta energía, yo diría que para decirlo de manera sintética, trata de contestar 5 preguntas, Ok. esencialmente, para ponerlo en términos así bien concretos. Ujú. Primero, le gustaría entender cómo se origina la masa, es Ok. decir, por qué los objetos se resisten a moverse. ¿Por qué si yo quiero mover esta taza que tengo aquí, mi taza, ¿ah? Si la quiero mover es necesario que yo le aplique una fuerza a la taza. Si yo tengo que empujarla, tengo que aplicarle una fuerza.
y la taza se resiste a moverse y la resistencia es la masa. Y queremos entender de dónde se origina esa masa. ¿Cómo se origina esa resistencia de los objetos a moverse? Esa es una pregunta del Gran Colisionador de Hadrones y es una pregunta que ya fue contestada. Es el Higgs, es el campo de Higgs. Hay un campo que lo permea todo y que le comunica inercia a las cosas. Pero hay otras 4 preguntas. También nos gustaría mucho saber si existen dimensiones más allá de las que conocemos. Queremos saber si existe una 5ª dimensión. Queremos saber si hay una 6ª dimensión. O si solamente tenemos las 3 dimensiones espaciales y el tiempo en el que vivimos. Nos gustaría mucho que existiera una 5ª dimensión, porque de esa manera podríamos explicar muchos fenómenos, pero no tenemos evidencia de que exista una 5ª dimensión, y el Gran Colisionador de Hadrones sería un lugar para observar la posible existencia de una 5ª, de una 6ª o de una 7ª dimensión. Esa es otra de las preguntas que se plantea. Otra pregunta que se plantea el Gran Colisionador de Hadrones es el de la materia y de la antimateria. ¿Por qué el universo está hecho de materia? Si se originó todo en un Big Bang y se debieron haber originado las mismas cantidades de materia que de antimateria, ¿qué pasó con la antimateria? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué todo lo que vemos está hecho de materia? ¿Y dónde quedó la antimateria? Esa es otra de las preguntas de la física moderna que están siendo contestadas poco a poco en el Gran Colisionador de Hadrones. Otra de las preguntas, ya vamos por la 4ª, es la materia oscura. Tenemos razones para pensar de que solamente estamos observando un 4% de lo que está en el universo. Por alguna razón, existe más materia que no vemos. La hemos llamado materia oscura. Le llamamos energía oscura, una energía que parece tener efectos, parece atraer gravitacionalmente, pero no la vemos. No sabemos qué es, de qué está hecha. Pero vemos que las galaxias están siendo atraídas, están siendo formadas por esa materia oscura y no sabemos qué es. Y el Gran Colisionador de Hadrones podría dar respuestas a eso. Podríamos encontrar ahí en las colisiones de protones contra protones objetos que dan cuenta de la materia oscura y que nos explican el fenómeno. Esa sería la 4ª. Y la 5ª pregunta tiene que ver con el universo temprano. Queremos saber cómo era el universo cuando recién comenzaba. El Gran Colisionador de Hadrones entonces por eso acelera iones pesados también. Acelera iones de plomo contra iones de plomo, porque en el momento en que estos iones pesados chocan, se forma ahí una región pequeña con unas temperaturas extremadamente elevadas, extremadamente altas. Las temperaturas, las presiones y las densidades de materia que debieron de existir cuando el universo tenía entre 1 y 10 microsegundos después del Big Bang. Ese universo temprano nos gustaría entenderlo, nos gustaría poder entender cómo era el universo cuando tenía apenas 1 microsegundo de edad. Y eso lo realizamos en el laboratorio, creamos esta materia, generamos este plasma de quarks y gluones y estamos estudiando sus propiedades, su temperatura, cómo es, cómo fluye, cómo se comporta, porque pensamos que de ahí, de esa sopa de quarks y de gluones, se originó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Esa es como la 5ª pregunta que se plantea el proyecto. Entiendo esto último que comenta, que es como hacer un simulacro, porque usted comentaba en otra entrevista que con telescopios no es posible llegar hasta el Big Bang, ¿no? Porque había una época donde era oscuro. ¿Es eso? ¿Es hacer simulacros para justamente entender? Es correcto, sí, porque la astronomía tiene un límite que son 380,000 años después del Big Bang. Porque los astrónomos tienen instrumentos que captan la radiación que viene. Puede ser luz visible, puede ser ondas de radio, puede ser otro tipo de radiación, pero la radiación que pueden captar los telescopios o los instrumentos, telescopios en términos genéricos de los astrónomos, es una radiación que se originó hace 380,000 años. Ir más atrás de esa época es imposible, porque en aquel entonces, antes de los 380,000 años, la radiación estaba atrapada en un plasma electromagnético
que no permitía que escapara, y eso no puede llegar entonces hasta los telescopios. Es necesario Ok, entonces hacer un simulacro en el laboratorio para ver cómo era. ok. Hablaba usted ahorita de temperaturas altas y más bien son altísimas, ¿no? Entiendo que tienen ahí el récord Guinness de temperatura más alta, ¿no? Sí, sí, tenemos el récord de Guinness, que una medición que hicimos en 2012, se reportó en agosto, de hecho, de 2012 y apareció en el libro récord de Guinness de 2014. O sea, Alice es el Mm, experimento que logró tener de manera controlada en el laboratorio la temperatura más alta jamás lograda, que es 5.5 billones de grados Celsius. uf, Y después logramos una mayor porque tuvimos más energía, pero no se ha reportado de manera oficial al libro récord de Guinness. Pero ok, eso es algo, es uno de los superlativos del proyecto y de los superlativos de la ciencia mexicana, porque los mexicanos estamos muy involucrados en ese experimento. Nosotros diseñamos y construimos el detector que hizo posible, por ejemplo, esa medición, ¿no? Un detector B0. ok. ¿Y a Sí. esas temperaturas se cree que estuvo el Big Bang? Esa es una temperatura que es 250,000 veces más grande que la temperatura que existe en el centro del Sol, y esa debe ser la temperatura que existió en el plasma de quarks y de gluones que apareció justo después del Big Bang. ¿Sí? Ok, Temperaturas de ese orden y mayores en esos rangos. ¿Sí? ok, La materia se encontraba, los hadrones no existían, porque los ok, quarks que los forman estaban fuera de los hadrones, en una sopa caliente al que llamamos plasma de quarks y de gluones. ok. Oiga, habló usted ya de Alice, que es justamente donde usted trabaja. Así es. Platíquenos un poquito en qué consiste. Bueno, es ese detector que tú tienes ahí. La gente debe tomar nota de dos personas que se encuentran ahí abajo. Es un instrumento gigantesco, ¿verdad? Que tiene unos 14 metros de alto y unos 30 metros de largo. En el centro de ese aparato ocurren colisiones protón contra protón y la colisión de iones de plomo, de tal manera que se colocan ahí todos esos dispositivos que se pueden ver. Esto es un corte longitudinal del aparato para que podamos ver los dispositivos que se han colocado ahí en diferentes capas para observar todo lo que pasa en la colisión, la trayectoria de las partículas que se producen, las cargas, la energía, la velocidad, etcétera. Entonces, el experimento ALICE está formado por 19 dispositivos, tres de los cuales fueron diseñados y construidos en México por investigadores mexicanos, ¿no? El detector B0, está el detector acorde, que son esas barras que se ven arriba, y están el detector eh, hasta la derecha, un cuadrito hasta la derecha y hasta la izquierda, que es un detector de forward, el FDD. Son detectores diseñados y construidos por los mexicanos para el experimento ALICE. Ok. Oiga, entiendo que usted está prácticamente desde que se creó, incluso creo que un poquito antes, y también por ahí escuchaba que hubo un accidente, ¿no? Ya que estaba implementado, y creo que tuvieron que empezar otra vez, algo así, ¿no? Bueno, el proyecto iniciaba en 2008, se inauguró en 2008, comenzó operaciones el acelerador en 2008, pero efectivamente muy pronto después del inicio de las operaciones, a los poquitos días, hubo un problema técnico fuerte que destruyó una buena parte de los imanes del acelerador, y entonces se tuvieron que hacer reparaciones que llevaron un año. Es decir, que el Ok, proyecto ya comenzó en forma en 2009. ¿Sí? ok. Oiga, ¿cuáles diría que son las aportaciones del CERN en general y de Alice en particular? Bueno, las aportaciones del CERN son muchísimas. El CERN tiene 70 años, entonces ha habido ahí ya una buena cantidad de descubrimientos, de hallazgos, de desarrollos numerosos, ¿no? Numerosos. Yo creo que es difícil decirlos aquí, mencionarlos todos,
Pues, quizá los más conocidos son el que nos permite ahorita estar hablando, que es la web, la www, la World Wide Web fue inventada y desarrollada y defendida por el CERN para que conservara su carácter público, ¿no? Es un desarrollo tecnológico que no tiene que ver aparentemente nada con las partículas elementales, con la física, pero es un desarrollo computacional que cambió nuestras vidas. Eso se Sí. desarrolló ahí. Ahí también se desarrollaron las cámaras de alambre, son detectores de radiación que operan en los aeropuertos, que permiten ver lo que va dentro de las maletas, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahí se han desarrollado gran cantidad de tecnologías. Un poco del PET, de la tomografía por emisión de positrones, se desarrolló ahí. El primer tomógrafo por emisión de positrones se construyó en el CERN, que es Ok. tomografía que está en los hospitales actualmente y que hace imágenes funcionales del interior de nuestro cuerpo. Ahí también se descubrió, por supuesto, a los bosones W, que son los responsables de la interacción débil, que fue motivo de premio Nobel en 1984. Ahí se descubrió el Higgs, que fue motivo del premio Nobel en 1913. Ahí se descubrió al Z0, que fueron las corrientes neutras. Ahí se ha descubierto, en fin, o sea, una gran cantidad de desarrollos tecnológicos y descubrimientos científicos de gran relevancia que han pasado por el laboratorio en sus 70 años. Ok. En el experimento ALICE, que es un experimento reciente, digamos, comenzó a tomar datos en 2009, pues hemos encontrado, hemos estudiado, hemos logrado producir el plasma de quarks y gluones en el laboratorio, hemos estudiado sus propiedades, hemos podido establecer que, contrario a lo que se pensaba, ese plasma de quarks y gluones se sigue comportando como un líquido. Pensamos que a estas temperaturas, con esas condiciones experimentales, esto sería un gas caliente, pero no, se sigue comportando como un líquido. La mejor manera de describirlo es así, como un líquido perfecto, lo cual da de alguna manera una idea muy buena de que algunos modelos, por ejemplo, como la teoría de cuerdas, podrían tener algo que decir de la realidad, ¿no? Porque la teoría de cuerdas tiene una manera de entender ese líquido perfecto y establece, entonces se abre ahí una puerta de investigación muy interesante, de la que ya hablaremos otro día. Y Sí. yo creo que es una de las principales aportaciones del experimento ALICE. Ha realizado también otros hallazgos de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo lo que decíamos hace rato, la temperatura más alta jamás lograda de manera controlada en el laboratorio. Se ha determinado también mecanismos de formación de antimateria, el agregado de antimateria más pesado que se ha logrado producir en el laboratorio ha sido en ALICE. Ok. En el CERN, en otros experimentos, en otros proyectos, se construyen antihidrógenos, pero en ALICE pudimos observar un hidrógeno mucho más pesado, que es un isótopo del hidrógeno, y el tritio, antiátomos de helio y de tritio, que son los agregados de antimateria más pesados que se han logrado producir en el laboratorio. Eso fue en ALICE. Y así, hay Ok. varios avances importantes. Oiga, a pesar, pues, de todo esto que nos está diciendo, de todas estas aportaciones, hay por ahí ciertas críticas, ¿no? A lo que son este tipo de aceleradores, de colisionadores. ¿Por qué es que se dan estas críticas? Me imagino por desconocimiento. ¿Críticas en qué sentido? Es mucho el costo y que tal vez no se tiene muchos resultados tangibles. Sobre todo creo que el costo es lo que más les critican, ¿no? Entiendo. Bueno, a ver, la inversión en ciencia y tecnología ha estado siempre en el tema en el banquillo de los acusados, siempre, desde siempre. No es algo privativo del gran colisionador de hadrones, ¿no? Es un cuestionamiento como muy básico, de mucha gente en la sociedad, que no ve ningún beneficio en el conocimiento.
Eso es en términos generales la crítica. ¿Ves? ¿Por qué invertimos en ciencia si no nos deja nada bueno? ¿No? Esa es esencialmente la crítica. Yo no creo que sea privativo del Gran Colisionador de Hadrones. Uno encuentra grupos que critican fuertemente el viaje del hombre a la luna. ¿Para Claro, qué fuimos a la luna? ¿Para sí, qué queremos ir a Marte? ¿Para qué tener una estación espacial que cuesta tanto dinero girando alrededor del planeta? ¿Para qué construimos aceleradores costosos? ¿Para qué hacemos un proyecto tan ambicioso como el genoma humano? A final de cuentas, desciframos todo el genoma de los seres humanos y hay quien dice, no hemos tenido beneficio de eso. ¿Va? Siempre hay gente que dice que no tenemos beneficio de ir a la luna, que no tenemos beneficio del genoma humano, que no tenemos... Siempre ha habido, yo creo que esas críticas. Eso es, claro, eh, y me parece a mí que siempre existirán. No creo que eso termine, ¿no? claro. Eh, pues sí, o sea, el genoma humano debería de ser el que nos iba a dar la solución a todas las enfermedades y mucha gente dice qué pasó con el genoma humano ahora que lo conocemos. Pero la verdad es que ha sido muy útil. La verdad es que conocer el genoma humano nos ha dado muchas directrices para entender muchos de los padecimientos, aunque hay que meterse más a detalle para poder verlo y decirlo Claro. de manera más concreta. En tanto al CERN, pues es lo que estábamos diciendo, o sea, la web, sí, Ni más ni menos. es que la web que la estamos usando en este momento y que usted la usa en cada momento para pedir a Mercado Libre o para ver en la cartelera en el cine, es pública. No le cuesta a nadie nada entrar a la web y lo hace continuamente cuando entra a Facebook y cuando entra a Twitter y cuando entra a TikTok está usando la web y no le cuesta ni un quinto. Y no le cuesta un quinto porque el CERN, que fue el creador, el descubridor, el desarrollador, defendió el carácter público de la web. Lo defendió a capa y espada. De manera tal que si el CERN cobrara un centavo por cada acceso que usted hace a la web, el CERN no le pediría ni un quinto a nadie para hacer sus investigaciones. Sí, no, bueno, El CERN claro, estaría financiando no solamente sus proyectos, estaría financiando otros muchos más proyectos. Considerando la cantidad de veces que usted entra, yo claro, creo que ya no diría ni siquiera por hora, yo diría que en mi caso por minuto, ¿verdad? por Porque yo estoy minuto, continuamente entrando a la web. Si por cada claro, vez que yo entro pagara un centavo de dólar, el CERN no necesitaría pedirle dinero a nadie. Eso es solamente para mostrar la magnitud que pueden tener los desarrollos tecnológicos, ¿no? Y la magnitud que pueda tener la tomografía por emisión de positrones o la radiografía en color, que es un mm, desarrollo del Gran Colisionador de Hadrones, o los digitalizadores que hacen posible cantidad de cosas de electrónica a nuestro alrededor que fueron desarrollados en estos experimentos, las nuevas técnicas de criogenia, en fin, cantidad de desarrollos y de patentes que se han dado ahí, que han claro. beneficiado a la humanidad y que si consideramos el costo, resulta que la inversión ha sido muy poca para tanto beneficio, diría yo. Claro. Y aquí estamos viendo, algunos de sus libros. El más reciente es Antimateria, ¿no? Sí, Antimateria salió casi junto con Dimensión Desconocida, que es uno editado por Sexto Piso y el otro en Penguin Random House. Y por ahí me decía que viene una sorpresa bien interesante, ¿no? Ya estamos esperándola. Sí, sí, hemos estado trabajando con Sebastián, escultor, el artista plástico mexicano, autor de obras memorables como El Caballito de Avenida Ujú, Reforma en la Ciudad de México, o de la X en Ciudad Juárez, Chihuahua, o de otras muchas esculturas a lo largo y ancho del mundo, no de México. ¿Eh? Es un sí, artista con muy amplio impacto en el mundo, en más de 15 países, tiene obra en más de 15 países. Eh, y con él hemos compartido ya muchas conversaciones, tenemos
muchos puntos en común. Su discurso artístico es un discurso científico. Ujú. Ha tenido siempre un interés por las matemáticas, por la mecánica cuántica y por la física en general. De manera que acabamos por escribir un libro que se titula Cuántica y que debe estar por salir. Pronto Ok. estará en librerías y pronto lo estaremos presentando y estaremos hablando de él. Es un No, libro bueno. en que tratamos de hablar de mecánica cuántica y tratamos de hablar de arte. Es decir, la conversación entre un físico y un artista del tamaño de Sebastián. No, bueno, qué interesante. Ya lo estamos esperando, nos estamos frotando las manos. Los invitamos a ver la entrevista que le hicimos allá a Sebastián Escultor, muy, muy interesante. Ya para terminar, no puedo dejarlo ir sin preguntarle, porque acabo de terminar yo sé que usted es un amante de la literatura y un gran lector. Acabo de terminar este libro la semana pasada y quería su opinión. Sé que a Jorge Volpi usted lo admira mucho. Él le presentó por ahí uno de sus libros, bien interesante. Quería su opinión de este libro, En busca de Bueno, Klingsor, para los que nos están nada más escuchando. no, bueno, desde luego, Jorge Volpi es un gran amigo y es además una amistad que ha surgido también a partir de los intereses comunes. Jorge Volpi, eh, como él mismo me lo ha platicado, siempre quiso ser físico, le Ujú, interesó mucho durante su etapa juvenil, le hubiera gustado estudiar física, se tiene una pasión enorme por la ciencia en general y por la física en particular. Ahora está muy interesado en las neurociencias también. ujú. Entonces se ha metido mucho en cuestiones de neurociencias y está hablando de neurociencias es uno de sus temas favoritos. Es un gran escritor, desde luego, y este es sin duda uno de los libros más exitosos de Jorge Volpi. Es una narración, es ficción, pero ficción muy fundamentada en Ujú, la realidad, en donde pues hace un recuento muy interesante de la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo de la bomba atómica y demás. Es un gran relato espectacular. Es uno de los muchos libros muy buenos que tiene Jorge Volpi. sí, Pues Jorge Volpi no puede merecerse más que la mejor de mis opiniones como escritor, como amigo, en fin. sí, no, un gran libro, ¿no? Y bien interesante ese momento que él narra, pues de la carrera de encontrar la bomba nuclear, eh, y bueno, toda esta carrera alrededor, pues de una arma de destrucción masiva, pero que para la ciencia fue importantísimo, ¿no? Y se plantea un poco ahí el tema de la ética en la ciencia, ¿no? Y bueno, además de otras muchas cosas, pero ahí está este tema de, pues, la ética en una bomba, pero el avance científico, etcétera, ¿no? Sí, es un tema que siempre cuesta mucho, mucho trabajo de deshilar y de tejer, porque hay un cruce muy, muy intenso entre lo que es ciencia y lo que es tecnología, ¿no? A menudo la gente no hace la distinción, no separa una cosa de la otra, mezcla ambas cosas. El desarrollo de la bomba es un desarrollo tecnológico, no es un desarrollo científico. El Mm, desarrollo científico es entender la fusión y la fisión mm, nuclear, el ok, fenómeno como tal. El desarrollo científico lo hizo Fermi con el desarrollo de la primera reacción en cadena en Chicago, por cierto. ¿Verdad? mm, Eso es un desarrollo científico, es conocimiento, es entender cómo se da a nivel atómico la fusión y la fisión nuclear. Eso es ujú, conocimiento. Si tú ahora tomas ese conocimiento y construyes una bomba con eso es tecnología. Eso no brinda en lo absoluto ningún conocimiento más profundo de la naturaleza. El estallido de la bomba no nos dio un mejor conocimiento de la naturaleza. mm, No, eso es tecnología. ok, Y el desarrollo tecnológico tiene una característica que es importante entender y que es muy difícil, creo yo, de hacer pasar.
El desarrollo tecnológico sí está en manos de la gente. El desarrollo tecnológico es responsabilidad de todos. El desarrollo tecnológico es parte de los ciudadanos, es parte de un gobierno que toma la decisión de ir adelante y de construir una bomba. La decisión no fue de los físicos, ¿verdad? La decisión fue de una sociedad que consideraba amenazante a otra sociedad y que decidió seguir adelante con el desarrollo de un proyecto, con el apoyo de gente que conocía los principios físicos, estoy de acuerdo. Pero el desarrollo era tecnológico, el desarrollo no Claro. era científico, ¿no? Mire. De la misma manera como utilizar armas químicas, ¿verdad? No se puede decir que sea un desarrollo científico el hacer una arma química para asesinar a otro, porque no aprendes absolutamente nada. Ciencia es generar conocimiento, tecnología es aplicarlo. Ok. Y es papel de las sociedades democráticas el ponerlo a discusión. Si decidimos incursionar en transgénicos, si decidimos o no permitir en la modificación del genoma humano, eso es una decisión de la sociedad, no es una sociedad de la biología. La biología aprendió cómo funciona la vida, aprende, tiene el conocimiento de cómo funcionan las células y cómo se puede eventualmente dividir a la célula de una o de otra manera, cómo se puede cambiar la información. Eso es el conocimiento de la naturaleza. ¿Qué hacemos con él? Está para que todos lo decidamos, para que las iniciativas de ley en los congresos sean aprobadas o no, y para que el ciudadano apoya al partido que se opone o que está en favor de tal o cual aplicación tecnológica. Eso es lo Ok. que yo diría, ¿no? Claro. No, importantísimo esa diferenciación. Mire, por un lado la ciencia y por el otro lado la tecnología. El caso de la bomba del que estamos hablando, hay un ejemplo muy, muy crítico que a lo mejor sirve para ilustrarlo bien, porque hay hasta una película de esto. ¿Ah? Es el momento en que los científicos apoyaron el desarrollo de la bomba de hidrógeno, ¿ah? De fusión, perdón, de fisión nuclear, y los físicos que participaron en eso consideraron que el proyecto estaba justificado por la situación política del mundo, lo que tú quieras, puede ser cuestionable o no, pero se consideró que en su momento los alemanes podían hacerlo, etcétera. Y luego vino la cuestión de si se seguía adelante con la bomba de fusión nuclear. Discusión, sí. Y muchos de los físicos, de hecho todos los que habían participado se opusieron, porque eso no es ciencia, ¿verdad? Porque eso es desarrollo tecnológico. Pero fue un gobierno elegido democráticamente el que decidió seguir adelante con la bomba de fusión. Entonces, como que es importante distinguir un proyecto científico de un proyecto tecnológico. No son la misma cosa. Ok. ¿Se refería a esta película? Esa película lo ilustra bien porque hay un personaje en la película, además de Oppenheimer, ¿verdad? Que nos representa, creo yo, que nos representa en tanto que Oppenheimer es un físico que hizo desarrollos de conocimiento, que trabajó como físico y que después del proyecto tecnológico siguió siendo físico. ¿Va? Pero hay un personaje adicional en la película que es un personaje histórico, que me estoy refiriendo a Teller, Uh -huh. que fue siempre belicista, que siempre fue agresivo, que tuvo una mentalidad distinta y que fue apoyado por el gobierno norteamericano con su propuesta de una bomba de fusión nuclear, que ya no es una decisión científica, es una decisión tecnológica y es una decisión de todos, de Uh los -huh. votantes que eligieron a ese gobierno que decidió seguir adelante. Claro. Entonces, Oiga, es como importante hacer, sí, creo yo, el análisis fino. no, claro, claro. Y qué bueno que lo hace, no lo había visto de esa manera, bien importante e interesante. ¿Qué le parece la película La de película me Oppenheimer? pareció buenísima, me Sí, ¿verdad? parece excelente, me parece que hay varios aspectos históricos importantes y bueno, basado además en los textos de Oppenheimer y con toda la inquietud que siempre expresó Oppenheimer y que compartieron
los físicos de su generación, ¿no? Compartimos muchos físicos, ¿no? Alrededor del desarrollo, ¿no? Sí, claro. No, una gran, gran película. Doctor, muchas gracias. Yo nada más quería terminar con algo que yo ponía aquí. Eh, Más bien esto de acá. Eh, Usted se ha hecho preguntas, pues prácticamente toda su vida, y muchas de ellas han sido, vamos a llamarlo así, las mismas, y muchas de ellas eh, no se ha encontrado la respuesta, ¿no? No. Ujú. Eh, pero creo, y ahorita usted nos dirá, eh, que es el buscar esas respuestas y el ir avanzando tal vez poco a poco. A lo mejor no se encuentran ahorita, pero es un paso que se da para que a lo mejor otros en algún momento lleguen a estas soluciones, ¿no? Y es ser parte, pues, de todo esto, ¿no? Sí, sí, bueno, has colocado muy bien, muy bien la pregunta, o el tema. Efectivamente, pues es el drama humano, pero digamos particularizado para aquel que dedicó su vida entera al estudio y la investigación, ¿no? Que desde niño se planteó preguntas que quería saber y que llega adulto mayor y después de haber desarrollado proyectos y de haber participado en ellos, y entonces sí, inevitablemente uno se vuelve a plantear qué fue de su vida, ¿no? Lo hacemos todos, nos planteamos qué hicimos con nuestra vida, y en el caso de alguien como yo, como los que trabajamos en la ciencia y que nos dedicamos a algo específico, pues nos volvemos a plantear la pregunta que nos planteamos desde siempre y nos encontramos que eventualmente no tenemos las respuestas, ¿verdad? Que las preguntas no son las preguntas triviales, que son preguntas fundamentales para las que no necesariamente se llega a una respuesta en una vida. Entonces es necesario hacer filosofía, ¿no? Hacer un poco de filosofía en ese sentido. Y en esa dirección, por supuesto que hay muchas reflexiones. No me gustaría ahorita entrar en esas reflexiones porque pueden llevar más tiempo, ¿verdad? Para Claro. explicar qué es lo que quiero decir. Pero en todo caso haré una que tiene que ver, por un lado, con el texto que a mí me impulsó mucho, que fue un texto literario cuando yo era joven y leí El Fausto Mm, de Goethe, una obra que tuvo una influencia creo que muy fuerte, no diría que definitoria porque yo lo tenía claro, pero que me impactó mucho cuando vi en Fausto, en el doctor Fausto, mm, encarnado el personaje que de alguna manera me identificaba, que era la búsqueda del conocimiento, pero también en la crisis de la búsqueda de la felicidad, ¿no? mm, Ese es el Fausto de Goethe. Y viendo ese texto y volviendo a pensar todo lo que uno se planteó al principio de su vida y viendo qué ha pasado después de proyectos y de tanto esfuerzo y las preguntas no contestadas, entonces me ocurre pensar que quizá lo importante no eran las respuestas, mm, que quizá lo importante era la búsqueda, ¿no? Porque lo que le pasó a Fausto tiene muchos paralelismos con la carrera que yo hice y de manera, en buena medida, deliberada, en el sentido de que también fue una vida de búsqueda y de que también la respuesta que encontró Fausto es la respuesta que yo encontré en tanto a la felicidad, digamos. No mm, sé si conocen ustedes el relato de Fausto, pero Fausto se plantea, Fausto le vende su alma al diablo, a Mefistófeles, con tal de poder decir, detente momento, eres tan bello, ¿no? Cosa que logra al final del relato, al final de la historia. Y entonces su alma queda a merced de Mefistófeles, ¿no? La manera como él lo logra es la manera como yo lo busqué. Es Fausto encontrando la felicidad cuando trabaja hombro con hombro con otros hombres tratando de ganarle terreno al mar. mm, Ese es el Fausto. Fausto se encuentra en los Países Bajos, en una comunidad holandesa, probablemente, ¿verdad?
en la que se le gana terreno al mar, en la que los hombres luchan para ir ganándole tierra al mar, que es metafóricamente muy significativo, muy Sí. simbólico. Y entonces Fausto entra ahí y trabajando hombro con hombro encuentra la felicidad, dice, detente un momento, eres tan bello, y en ese momento Mefistófeles se abalanza por el alma del Fausto. Pero hay la intervención de los ángeles del cielo y las voces que aparecen y rescatan su alma, ¿no? Es decir, a pesar de que había ya perdido su alma para que Mefistófeles la tomara, el cielo interviene para que no sea así, como diciéndonos que lo importante no era la obtención, no era el resultado final, sino la lucha. Ese es el mensaje del Fausto. Y ese es un poco el mensaje que yo me quiero llevar de haber trabajado una vida en proyectos. Lo importante no era llegar a las respuestas, lo importante era buscarlas. Ese es un poco el mensaje. Es lo mismo que hizo Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra nos dio a un Don Quijote, ¿verdad? Que ya muere de manera natural y en su lecho de muerte se ve ante el cura y el escribano y estos, para evitar falsas resurrecciones, lo dejan morir con ya cuerdo. Quijote ha dejado sus fantasías de la caballería por un lado y muere en paz. Y es recibido por el cielo, ¿no? Se dice, no me recuerdo ahorita la frase famosa de Cervantes, donde dice, es recibido en el cielo, para olvidar de la locura, de las locuras de Don Quijote, para olvidar todo lo que ocurrió, las batallas falsas, absurdas que dio en la vida y premiar el hecho de haberlas dado, ¿no? De tal manera que esa sería como mi respuesta a tu provocación. Es decir, has llegado al final de un largo camino y no encontraste las respuestas, pero las busqué respuestas y eso debe tener un cierto valor. No, claro que sí, claro que sí. Lo que dice, a veces lo importante no es el destino, sino el proceso para llegar a él, ¿no? Creo que por ahí va el Sí, tema. sí, sí. Doctor, no sabe cuánto le agradezco, de verdad, por este espacio y agradecerle también por todo lo que ha hecho, aunque no se encuentran las respuestas, pero hay una labor bien, bien importante, bien interesante. Lo vamos a seguir en todo lo que haga, lo seguimos ahí en sus redes con todo lo que divulga, estas reseñas de libros, todo bien, bien interesante. No sabe cuánto le agradezco. Algo con lo que quiera terminar. No, pues nada más agradecerte, Omar, agradecerte mucho por la conversación. Ha sido una excelente conversación, de las mejores conversaciones que yo he tenido, No, bueno. porque eh, has llegado a conversar con información, has mostrado realmente tu interés por esto, y eso es lo mejor que se puede tener. Entonces soy yo el que No, te bueno. agradece por esta charla. No, muchas gracias, doctor. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias por esas palabras. Aquí decimos que hacemos nuestro trabajo para estar a la altura de los invitados, así que le agradezco mucho. Cuídese mucho. Lo vamos a estar siguiendo en todo lo que haga. Y bueno, a los que nos vieron, escucharon, ya sea en vivo en las retransmisiones, estén atentos a una entrevista igual de interesante la próxima semana. Un gran abrazo, doctor. Muchas felicidades nuevamente. Que esté muy Gracias. bien. Un Hasta abrazo, Omar. luego. Que estés bien. Bye, Hasta bye. luego.